Buenos días. Vamos a ver el tema de la competencia comunicativa. Este tema de la competencia comunicativa principalmente va a partir de las ideas de la lingüística y de las ideas sociolingüísticas. Esta teoría de la competencia comunicativa principalmente nos va a mencionar que nosotros ya intrínsecamente ya tenemos determinados conocimientos acerca del lenguaje y acerca de cómo se va a usar este lenguaje. Entonces nosotros ya tendríamos estos saberes, ya tendríamos estos conocimientos y que lo que estamos haciendo únicamente es emplearlos, aplicarlos ante situaciones concretas, ante situaciones más particulares. El primero que va a empezar a hablar de este tipo de competencias es un lingüista muy importante que es Noam Chomsky. Posteriormente de su campo de la lingüística, también ha abarcado el campo de la política y el campo de la crítica principalmente a ciertos políticos y presidentes de Estados Unidos. Pero cuando él habla de la competencia política, perdón, de la competencia lingüística, principalmente se estaría hablando de cómo de repente los conocimientos que tenemos, que es una gramática completamente formal, y esta gramática formal que nosotros tenemos en nuestra mente, que nosotros tenemos en nuestros conocimientos, va a ser lo que el hablante le permita comprender y que le permita producir una cantidad impresionante de oraciones y de enunciados. Y que estos enunciados y que estas oraciones sean correctas y que se puedan entender y que se puedan comprender. Entonces, para este Chomsky, los humanos ya tendríamos esta capacidad innata para poder comunicarnos principalmente a través del lenguaje. Esta capacidad innata estaría relacionada con nuestra biología y estaría relacionada principalmente con nuestras capacidades para pensar, con nuestras capacidades cerebrales, ¿no? Y si se fijan, casi todas las diferentes culturas van a tener un lenguaje, pueden ser lenguas diferentes, pero siempre tendríamos esta capacidad de hablar y de expresarnos y de comunicarnos a través de la lengua. Esta capacidad de expresarse a través de la lengua sería esta competencia lingüística, y Noam Chomsky va a decir que esta competencia lingüística sería universal para todos los seres humanos, para todos los seres vivos. La competencia lingüística se va a dividir en competencia lingüística, y también se va a dividir en competencia discursiva, y la parte de la competencia lingüística abarcaría todos los procedimientos para hablar y los procedimientos que nosotros conocemos para escribir. Entonces vamos a mencionar algunas de estas competencias lingüísticas, como sería el caso del léxico. Podemos seleccionar diferentes palabras dependiendo de la ocasión, la parte sintáctica, cómo ordenamos las palabras, cómo ordenamos para que construyan una oración que sea entendible. También si nosotros estamos hablando, nosotros cuando hablamos nos vamos a empezar a construir la palabra a través de los diferentes fonemas, y a través de las diferentes palabras vamos a construir la frase. Entonces también existe esa base material, que sería que a través de nuestra garganta, nuestra lengua, nuestro paladar, nosotros producimos los diferentes sonidos que son las palabras. Estos sonidos que se van estando produciendo sería lo que va a estudiar la parte de la fonología. Y también dentro de la competencia lingüística estaría la parte semántica, ¿no? ¿Qué significado le atribuimos a las diferentes palabras? La mayoría de las veces las palabras van a tener uno o más significados, y hay palabras que serían completamente polisémicas, que pueden tener infinidad de significados. También el uso que nosotros le vamos a dar a estas diferentes palabras puede cambiar dependiendo del contexto de la frase, dependiendo del contexto de la oración, dependiendo de cómo está estructurada dentro de determinado párrafo. Y cuando nosotros estamos escribiendo, pues también sería importante como competencia la ortografía.
Si nos fijamos, nosotros todo el tiempo nos están enseñando estas reglas ortográficas, estas reglas de puntuación, para poder escribir. También tendríamos una competencia estratégica, y esta competencia estratégica sería la producción, la comprensión de textos orales, de textos escritos, ¿no? Entonces muchas veces, la mayoría de las veces, más bien nosotros estamos utilizando el lenguaje, y muchas veces en el momento que estamos utilizando el lenguaje, también se está produciendo la facultad de pensar. Entonces, el pensamiento y el lenguaje van completamente unidos, y no podemos separar el pensar de cómo se está haciendo este lenguaje. Cuando hablamos, cuando escribimos, ya tenemos una idea de aquello que vamos a decir. Eso que vamos a decir sería como este pensamiento mental que muchas veces se produce antes de pronunciar, antes de decir aquello que queremos decir mediante palabras o decir mediante la escritura. También a veces, si ustedes se fijan, a veces yo titubeo, puedo hablar más lento, y muchas veces porque estoy pensando, ¿no? Esto muchas veces puede ocurrir que en la mañana, si no me he tomado un café, pues a lo mejor voy a empezar a pensar más lento, y cuando a medida que voy exponiendo un determinado discurso, mi discurso se puede volver más fluido, mi discurso se puede volver más rápido. También, aparte de la competencia lingüística, habría otra competencia que sería la competencia discursiva. La competencia discursiva ya no solamente me va a permitir entender las frases, sino que me va a permitir hacer una cadena de oraciones, hacer oraciones diferentes y yo relacionarlas para producir un determinado texto, para producir un determinado sentido. Y si se fijan, todo el mundo tendríamos esta capacidad de producir textos. No hablamos en base a una sola oración, sino hablamos en base a múltiples oraciones, o también escribimos en base a múltiples oraciones, y esto es lo que va a constituir los textos hablados, es lo que va a constituir lo que serían los textos escritos. También nosotros podemos variar estas maneras de relacionar las oraciones, de construir los diferentes párrafos para diferentes tipos de mensaje. Entonces nosotros podemos mandar mensajes sociales, cuando saludamos, cuando preguntamos cómo está una persona, o podemos mandar otro tipo de mensajes más elaborados, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, muchas veces tenemos que utilizar otro tipo de mensajes entre la empresa, entre el cliente y la empresa. Cuando damos una clase, tendríamos que manejar finalidades más didácticas, o cuando estamos con una persona iniciando una relación social. Entonces, este tipo de construcción de los mensajes también tendría determinadas reglas de cómo se estructuran cada uno de estos mensajes y de cómo se construyen estos diferentes textos. Y algo que los estudios del discurso, los teóricos del discurso han mencionado que es muy importante para que se produzca el discurso sería una intencionalidad. Nosotros hablamos, nosotros escribimos, nosotros producimos discursos, pero siempre con una intencionalidad particular. Entonces serían algunas de las competencias que se van a mencionar, como competencias comunicativas, la lingüística y la competencia discursiva. Vamos a ver cada una de estas competencias por separado, porque a su vez estas competencias tendrían elementos más pequeñitos, elementos más particulares. Entonces vamos a empezar viendo qué sería y cuáles serían los elementos que van a constituir la competencia lingüística. El primero de ellos sería la parte de la fonología. La parte de la fonología ya la estudiaban mucho desde el siglo XIX, cuando la lingüística se va a estudiar las diferentes lenguas y va a estudiar y va a tratar de clasificar los diferentes sonidos. Uno de los principales lingüistas que quiere clasificar los sonidos es Trubetskoy. Entonces Trubetskoy va a dividir a los diferentes sonidos en lo que serían las consonantes, en lo que serían las vocales, y va a dar una clasificación de las diferentes vocales, de la diferencia entre la A, la O, la I, la U. Si ustedes se fijan, cada vez que yo digo un fonema o una letra, estoy utilizando diferentes partes de mi cara, de mi garganta, de mis pulmones, ¿no? Entonces
Entonces, A, O, U, E, I, O se pronuncian de manera diferente, ¿no? Entonces, Trubetskoy va a ver si hay diferentes tipos de A, de O, de U, y si ustedes llevan algún otro idioma, pues pueden encontrar que va a haber dos tipos de E o dos tipos de U. Entonces hay diferentes maneras en que se van diciendo todas estas diferentes letras. Y posteriormente de las letras estarían constituyendo lo que tendría que ver con las sílabas. Cuando nosotros empezamos a hablar, cuando nosotros empezamos a escribir, muchas veces ya casi lo estamos utilizando en base a letras. En base a letras construimos la palabra y ya cuando construimos la palabra la podemos leer o la podemos decir. Si ustedes se fijan, siempre es un trabajo principalmente de la parte femenina. Entonces la que principalmente enseña a leer a los niños va a ser la madre, la abuela, la tía, la maestra. Y este estudio de cómo están siendo construidas las diferentes palabras, si son palabras simples, palabras compuestas, se referiría principalmente a la parte de la morfología, ¿no? Cómo estamos haciendo las palabras. Este estudio de las palabras muchas veces también tendría que ver con el origen de las palabras y cómo se van a ir componiendo dentro de su parte morfológica. Y pues, después vendría la parte de léxico, la parte de la semántica, y muchas veces dentro de la parte semántica podemos hablar de determinados lexemas, de determinadas palabras con las que vamos a construir otra palabra diferente, ¿no? Entonces, si yo digo la palabra casa, pues se puede construir una palabra que sea casita, que sea casucha, que sea casota, que sea caserón, que sea algo relacionado con la propia casa. Entonces también las palabras muchas veces tienen relación con la estructura y muchas veces al interior de una palabra puede haber ideas diferentes que van a conjugar los conceptos para construir la palabra. Entonces muchas veces una palabra puede provenir de dos ideas o puede provenir de dos sílabas diferentes que van a dar el significado de esa palabra. También muchas veces puede haber unidades léxicas, esto que serían principalmente los refranes, que serían muchas veces los modismos o muchas veces que serían las frases ya hechas, ¿no? Entonces muchas veces nosotros hablamos con estas frases hechas y muchas veces estas frases hechas pueden cambiar de país a país, ¿no? Entonces, ¿cómo contestamos el teléfono, no? Que decimos bueno, 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 y ahorita con el Zoom, ¿no? Me escuchan, me ven, se entiende. Y también cuando nos despedimos, pues siempre nos despedimos con un adiós, un hasta luego. Creo que si nosotros decimos hasta pronto sería otro tipo de significado semántico, porque a lo mejor decir hasta pronto estamos marcando que va a haber una distancia más prolongada. Y la diferencia de esta parte morfológica, de esta parte semántica y de esta parte fonológica, ya cuando están estructurados estas tres partes, la léxica, la fonológica y la morfológica, ya se va a estar construyendo el discurso. Entonces el discurso en sí mismo, si yo lo quiero ver desde su parte material, sería una construcción bastante compleja porque integraría todos estos elementos. Entonces el discurso ya sería esta elaboración de diferentes párrafos, de diferentes páginas, para construir un texto, para producir ese discurso. Entonces el discurso, principalmente Theodor Van Dyke, va a hablar de que se van a regir por determinadas superestructuras. Estas estructuras serían principalmente ir respetando esos temas que va tratando el discurso y respetando esa coherencia que va a tener el propio discurso. Entonces, para pasar de una oración a otra oración, las tengo que ir ligando o de un párrafo a otro párrafo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando cambiamos de párrafo decimos, como veíamos, como decíamos, como explicamos en el párrafo anterior. Entonces, estas superestructuras van a ir dando este sentido a la construcción del texto, a la construcción del discurso. Por eso tiene que existir una coherencia global y una coherencia local. La coherencia local sería esa coherencia que va a existir en cada una de las diferentes frases. Y la coherencia global ya sería entre todas las frases
principalmente entre todos los párrafos, ¿no? Entonces muchas veces por eso es a veces muy tardado la corrección de un texto porque tenemos que llegar a esta coherencia local y esta coherencia global que tiene todo el texto, ¿no? Entonces muchas veces cuando escribimos el texto tenemos que sacar oraciones, tenemos que ligar los párrafos para que se produzca esa coherencia. Y la parte de la cohesión, que muchas veces tendríamos que buscar la concordancia entre los sustantivos, entre los adjetivos, entre las diferentes palabras que están siendo puestas en el discurso. También si muchas veces repetimos alguna palabra, a veces tiene que cambiar por un sinónimo o muchas veces tenemos que cambiar una palabra para encontrar el sentido más preciso de nuestra oración. Y la adecuación. La adecuación ya sería una idea un poquito más abstracta, un poquito más complicada, porque va a depender de la formalidad y de la selección de las palabras que yo voy a utilizar dependiendo de cada ocasión, ¿no? Si yo estoy con mis amigos, puede ser que hable en un lenguaje más cotidiano, pero si voy a pedir un trabajo o si estoy hablando con una autoridad, mi lenguaje, mi grado de formalidad va a ser también completamente diferente, ¿no? Y esto es más evidente en el caso de la escritura. Cuando yo estoy escribiendo un texto escrito, muchas veces me tengo que ceñir a ciertos tipos de corrección, como sería la ortografía, ¿no? Este sería el principal, pero muchas veces cuando estoy haciendo un artículo tengo que seguir las reglas de APA, las reglas de cómo se cita, las reglas de que muchas veces te piden un artículo, cómo van a ir los diferentes títulos, subtítulos, y la bibliografía y muchas veces también la introducción del artículo, el astra. Estas propuestas de la competencia no solamente las había mencionado Chomsky, sino también las va a continuar en la década de los 60 dos sociolingüistas muy importantes, que sería Heinz y que sería Gompers. Ellos proponen cambiar el concepto de competencia lingüística por competencia comunicativa. Y quieren no solamente hablar de competencia lingüística, sino de competencia comunicativa, porque este concepto de competencia comunicativa estaría principalmente centrada más en casos prácticos, más a cómo se está produciendo el intercambio en situaciones concretas. Entonces, ellos sí les interesa la parte de cómo es la parte lingüística, de la morfología, de la semántica, de cómo se pronuncian los fonemas, pero también le estaría importando mucho esta interacción que nosotros tenemos socialmente. Entonces el lenguaje es una manera social de que nosotros nos estamos comunicando. Entonces es una manera en que nosotros desde muy pequeños sabemos utilizar. Sabemos cómo hablarle a personas de nuestra edad, sabemos cómo hablarle a personas mayores y que siempre con alguna intención, ¿no? Entonces ya un niño sabe cómo pedirle a su mamá y convencerla de que le compre un dulce y hasta un niño sabe cómo le va a pedir determinadas cosas al papá, a la mamá, a la abuelita o a los diferentes hermanos, ¿no? Hay también en esta competencia comunicativa se establecen relaciones sociales, se establecen relaciones emocionales, y que nosotros las conocemos perfectamente, ¿no? Cómo le hablamos a nuestra pareja, cómo le hablamos a nuestra novia, cómo le hablamos a nuestro novio. Entonces conocemos emocionalmente cómo hablarle, ¿no? Entonces cuando de repente nos responden de una manera diferente, ya sabemos por qué nos está respondiendo esa persona de esa manera diferente, porque estamos estableciendo parte de contenidos lingüísticos, estamos estableciendo cierto tipo de contenidos más emocionales, de contenidos de cómo están las personas en ese momento en que están hablando, en ese momento en que se están comunicando. Aquí tenemos a Heinz, que vamos a ver y vamos a tener una clase particular de Heinz. Y Heinz va a seguir lo que habían dicho anteriormente Chomsky en 1929, que hablaba de esta competencia lingüística como ese saber universal, como ese saber intrínseco para comprender la lengua. También va a considerar la competencia pragmática que es de Lines del año de 1969, y ahí Lines ya va a empezar a hablar de estos aspectos que estamos viendo, de las diferentes funciones de la lengua, si hablamos más referencialmente, más emotivamente, dando órdenes,
más metalingüísticamente, preguntando si nos han entendido, y también estas capacidades más emocionales y estas capacidades más cognitivas. Después de analizar a estos dos autores, a Chomsky, y de analizar a Lyons, Heinz en 1972 va a hablar de esta competencia comunicativa y va a decir que algunos aspectos importantes que tengo que ver en la competencia comunicativa sería principalmente las funciones del lenguaje, ¿no? ¿Qué función del lenguaje está funcionando en un determinado momento? También quiere considerar en qué situación se está produciendo esa comunicación. Y el último aspecto muy importante sería el de las relaciones sociales. Entonces ya no se está quedando solamente con la parte lingüística, sino quiere ver esta producción emocional, esta producción comunicativa en situaciones particulares y cómo está funcionando la lengua. En esto de cómo está funcionando la lengua, esto lo ve mucho Jacobson. Entonces Jacobson nos habla de que muchas veces hablamos con un lenguaje referencial, podemos hablar con un lenguaje poético, podemos hablar con un lenguaje emocional, podemos hablar con un lenguaje más persuasivo o podemos hablar con un lenguaje más metalingüístico que esté reflexionando sobre el propio lenguaje. Entonces son como algunas ideas importantes de cómo Heinz va a estar viendo esta competencia comunicativa. Entonces por eso quiere pasar de la competencia puramente lingüística, que estudiaría más la parte gramatical, a la competencia comunicativa, que sería usos sociales y usos de intercambio de la lengua en situaciones más particulares. Bueno, aquí me salté una diapositiva y en esa diapositiva nosotros vamos a ver qué piensa que Heinz, que sería la competencia comunicativa. Entonces les voy a leer la definición de Heinz acerca de la competencia comunicativa. La competencia comunicativa se entiende como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. Es nuestra capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas, desde cualquier competencia, circunstancia, en relación con las funciones y variedades de la lengua, y con las suposiciones culturales en la situación de comunicación. Se refiere en otros términos al uso como un sistema de las reglas de intercambio social. Entonces está relacionando estas funciones, estos conocimientos que yo tengo para comprender, para interpretar, pero también, muy importante, para relacionarme socialmente. Entonces, estas relaciones sociales que nosotros mantenemos, pues depende de a qué persona, si yo me relaciono con una persona de qué género, de qué raza, de qué conocimientos, qué relaciones de poder también se establecen entre esas personas. Entonces va a haber muchos factores sociales que van a hacer que cambie mi manera de hablar y que cambie la diferente elaboración de discursos, ¿no? Entonces ustedes llevan varias materias, entonces a lo mejor para historia tienen que tener determinadas características, ese ensayo que van a hacer de historia, o para el periodismo, o para metodología. Entonces cada uno de los diferentes discursos tiene diferentes reglas de composición, reglas lingüísticas y también determinados tipos de reglas sociales, ¿no? Si te dicen que tienes que dar un discurso para fin de cursos, tendría determinados tipos de elementos que tú vas a utilizar para poder dar ese discurso. Entonces vamos a ver un cuadro en donde Heinz nos va a hablar de cuáles serían todas estas diferentes competencias comunicativas. Entonces es tan extenso que a lo mejor le tendríamos que dedicar una clase a todas las competencias comunicativas que menciona Heinz, pero vamos a verlas, a mencionarlas rápidamente. El primero de ellos sería la competencia lingüística, que tiene que ver con la parte de la morfosintaxis, con la parte fonética, con la parte semántica. Luego estaría la competencia sociolingüística, que tendría que ver con los registros, con las modalidades, con las competencias de interacción y con la competencia cultural.
Estaría también la competencia pragmática, que tendría que ver con la intención, tendría que ver con los implícitos y tendría que ver con los diferentes presuposiciones que van a existir dentro de ese discurso. Y luego estaría la competencia psicolingüística, que tiene que ver con la personalidad de quien está oyendo, de quien está hablando, con la sociocognición, ¿no? Cómo comprendo y cómo entiendo ese discurso, y también con las condiciones afectivas que están produciendo en ese discurso. Entonces Heinz va a decir que estos cuatro tipos de competencias, la lingüística, la sociolingüística, la pragmática y la psicolingüística, estarían formando la competencia comunicativa. Entonces, para él, la competencia comunicativa es algo muy complejo que cuando yo hablo, cuando yo escribo, requiero de estas cuatro competencias: lingüística, sociolingüística, pragmática y psicosocial. Cuando yo quiero hacer un análisis del discurso, pues voy a ver la parte lingüística, la parte social, la parte pragmática, y también a Van Dyck y algunos otros autores tienen algunos artículos acerca de las partes psicolingüística, y muchas veces ya has extendido esta parte sociolingüística a ver todos estos diferentes aspectos emocionales, estos aspectos sentimentales, de que también están influyendo dentro del propio discurso. Vamos a ver cada una de estas cuatro diferentes competencias por separado. La primera de ellas sería la competencia lingüística. La competencia lingüística la podemos dividir en morfología, sintaxis, fonética y fonología. Estas competencias estarían ligadas con la parte de la lingüística, con la parte de la gramática, y serían también muy importantes para estudiar el lenguaje. Yo tendría que ver cómo están compuestas sintácticamente las frases, cómo están seleccionadas los diferentes tipos de palabras y el significado semántico que van a producir dentro del discurso, en las diferentes frases, en los diferentes párrafos del discurso que yo estoy analizando. Esta sería la primera competencia, que va a ser parte de la competencia comunicativa. La segunda competencia, que va a ser muy importante para Heinz, va a ser la competencia sociolingüística. Esta estaría integrada principalmente de reglas de interacción social. Estas reglas de interacción social existen, aunque muchas veces nosotros no somos conscientes de ellos, ¿no? Cuando yo le estoy hablando a una persona mayor, o yo estoy pensando a una persona menor, si le hablo a un niño, si le hablo a una mujer, si le hablo a otra persona con otra condición social, con otra condición de estudios, estoy hablando de maneras diferentes. Heinz, para ver todos estos factores sociales que están en la conversación, que están dentro del discurso, va a proponer un modelo que se llama el modelo Speaking. El modelo Speaking también lo vamos a ver en la clase número 8, y vamos a ver cuáles son los factores que menciona Del Heinz acerca de estas interacciones sociales y cómo identificar las diferentes características de esa situación en que está produciendo ese discurso. También sería una competencia interrelacional, y esta competencia interrelacional sería esos conocimientos que yo tengo para comunicarme en determinadas situaciones. También estas reglas de interacción muchas veces podían ser de quién toma la palabra primero, en qué orden se va hablando, cuánto tiempo. En una conferencia muchas veces primero se presenta al presentador, el presentador da su discurso, muchas veces vendría una sesión de preguntas, ¿no? O puede estar ordenado de otra manera, en que a lo mejor el orador está hablando y al mismo tiempo uno lo puede interrumpir para dar las diferentes preguntas, ¿no? En nuestra clase, pues casi por lo regular, hay una presentación, se expone el tema y posteriormente vendrían las preguntas. Y la competencia cultural. La competencia cultural también sería aquellos referentes, aquellos temas que muchas veces están refiriendo en la conversación o que están diciendo acerca del discurso, ¿no? Cuando yo llego a otro país, aparte de saber y tener que conocer la lengua, tengo que tener competencias de cómo se relacionan socialmente en ese país, ¿no? Entonces, los mexicanos ya ven que muchas veces somos muy afectivos,
también muchas veces se habla más con groserías, somos medio informales, en la manera de hablar, hablamos muy informalmente, muchas veces repetimos todas las cosas, muchas veces utilizamos determinado tipo de diminutivos, y por ejemplo decimos mi casa es tu casa. Entonces todos estos factores del lenguaje también están relacionados en base a una determinada cultura, ¿no? También creo que en algunos países es una formalidad en estas relaciones sociales, principalmente creo que en Inglaterra y en algunos países, tú dices, tengo que llegar a las 5 de la tarde. Entonces aquí en México te dicen, tengo que llegar a las 5 de la tarde, pero muchas veces las personas llegan a las 5, 5 y cuarto, y nosotros ya sabemos que las 5 pues pueden ser 5:10 o pueden ser 5 y cuarto, ¿no? Entonces estas interacciones sociales que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la puntualidad, ¿no? Entonces, cuando muchas veces estas reglas culturales, estas reglas sociales se establecen al principio de la clase, ¿no? La clase vamos a dar 10, 15 minutos en que lleguen las personas, a qué hora empieza la clase, a qué hora termina la clase, este, eh, y todas las relaciones que tendría con la parte cultural. Si se fijan aquí también en México, muchas veces utilizamos palabras de doble sentido, muchas veces utilizamos albures. Entonces yo conocí a un profesor que tomaba una clase con Humberto Eco, y él quería hacer su tesis sobre los albures y de repente decían que pues no entendían qué era eso, ¿no? Y también Elena Beristain, que es una de las impulsoras de la teoría del discurso, muchas veces también hizo varios artículos en relación con este lenguaje que manejamos los mexicanos de albures y de dobles sentidos, ¿no? Entonces, si tú llegas y conoces el lenguaje, pues no es suficiente porque tienes que conocer estas palabras y estas frases que muchas veces tienen que ver con el doble sentido. El segundo elemento sería la competencia, eh, la competencia pragmática, y ahí estaría la competencia que tiene que ver con cómo está funcionando el lenguaje, con las implicaturas, con los principios de cooperación y con las diferentes presuposiciones. Cuando nosotros hablamos, muchas veces con quien estamos hablando ya nos conoce, o sabemos que estamos tocando los mismos temas, entonces muchas veces hay presuposiciones en ese lenguaje. Más cuando yo estoy con un amigo, o muchas veces cuando estamos en una clase, hay presuposiciones. Creo que en la campaña de 2018 se decía, vota por ya sabes quién, ¿no? Entonces ya sabes quién, todo el mundo sabíamos que era ya sabes quién, pero no se decía el nombre, ¿no? Entonces ahí hay una presuposición o también muchas veces puede haber determinadas implícitos, determinadas implicaturas acerca de qué estoy hablando. Y estas implicaturas, estos implícitos de acerca que estoy hablando, muchas veces se puede referir a que estamos hablando de determinados compañeros, estamos hablando de determinada película, y si la persona que está oyendo esta conversación no conoce a ese amigo, no va a entender, o si de repente estamos hablando de una película y esa persona no ha visto la película, tampoco va a entender de qué se está hablando, ¿no? Y las funciones que pueden tener dentro de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces muchas veces, si alguien me quiere llegar a pedir dinero, pues muchas veces va a empezar diciéndome, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás de salud? Y muchas veces nos va a dar un pequeño discurso y ya después de 10 minutos me va a decir, oye, ¿no me podías prestar 500 pesos? Entonces, las funciones del lenguaje también van a depender de cómo estoy hablando, a quién estoy hablando y con qué finalidad, ¿no? Entonces, si muchas veces se dice que en un noticiero se tendría que principalmente que informar, pero en los noticieros también muchas veces se trata de convencer, se trata de persuadir, y cuando yo estoy escribiendo un artículo científico, pues trata también que corresponda a estos referentes, a esta realidad. Y también dentro de la competencia pragmática, un elemento que me faltó incluir, que sería muy importante, sería la parte de el contexto, donde se desarrolla esa situación comunicativa. Creo que también muchas veces cuando se desarrolla en un determinado lugar, influye en el contenido e influye en la forma, ¿no? No es lo mismo que esté platicando con alguien en un baño, en un café, en un pasillo o en un salón de clases, ¿no? Muchas veces en un salón de clases antes se tenía que tener así como cierto respeto. Entonces a mí me tocó que una vez en políticas estaba una profesora y llegó un alumno
bastante drogado, entonces la maestra le tuvo que pedir que por favor se saliera de clases porque pues, estaba en estado inconveniente para tomar la clase. Esta sería la competencia pragmática. Vamos a ver la siguiente competencia. La siguiente competencia sería esta competencia psicolingüística. Esta competencia psicolingüística muchas veces nos parece más alejada a nosotros que somos comunicólogos, pero podríamos partir un poquito desde la parte intuitiva, ¿no? Esta parte intuitiva, esta parte de inferencias, esta parte de esas implicaturas que sería lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, también se puede aplicar a las personas y cómo la estamos observando a estas personas, ¿no? Entonces, en la parte psicolingüística, la personalidad va a influir completamente en cómo se dice ese discurso. Entonces, si ven un discurso de Díaz Ordaz, y todo se siente que es una personalidad durísima, ¿no? Siempre está muy tieso, siempre está de traje, siempre está increíblemente formal. Y cuando llega Luis Echeverría, pues quería romper con esta imagen de formalidad que al mismo tiempo era como un poquito represiva, ¿no? Entonces él va a empezar a usar guayaberas, se va a mover más, va a tener va a estar más libre su peinado, su lenguaje y cómo se va a estar expresando, ¿no? O en los gobiernos del PAN, ¿no? Entonces Calderón también siempre andaba con su trajecito, con su camisa azul, y siempre manejaba determinado tipo de lenguaje, o Fox que trataba de hacer chistes y decía chiquillos y chiquillas, sabandijas y no sé qué más, o López Obrador, que muchas veces le va a interesar más la parte de lo que está diciendo y muchas veces puede no estar atento a sus zapatos, a esta camisa, a que si el saco está más largo, y esto va a ser como motivo de determinados memes o de determinadas burlas, ¿no? Entonces la personalidad de cómo visto, de cómo hablo, de cómo me comporto, es importante para ese discurso, ¿no? Entonces muchas veces para el caso de los políticos, o hasta el caso para los comentaristas, o para el caso de alguien muy famoso, hay un creador de imagen. Este creador de imagen sería para todas estas personas que muchas veces son famosas, entre comillas. Entonces hay una película que se llama Spencer, que se acerca de la reina y de la princesa Diana. Entonces ahí le revisan todo el tiempo el peinado, el maquillaje, los zapatos, las joyas y se sigue todo este protocolo de cómo se va a hablar, a quién se va a hablar, qué tipo de discurso se va a dar, ¿no? Entonces el discurso siempre, siempre estaría relacionado con la personalidad, con el estilo de cada una de las diferentes personas, ¿no? Esto ustedes lo saben perfectamente porque antes llegaban al salón y venían a los maestros, ¿no? Entonces creo que los maestros los ven como microscopio, entonces ven qué zapatos trae, qué traje trae, hasta qué mochila trae, ¿no? Entonces, ven el estilo de los diferentes maestros y aunque sea también por Zoom, cada maestro trata de dar una imagen diferente, ¿no? Si tengo corbata, si soy bien informal y solamente uso playera, y muchas veces también si te está presentando su casa, como su casa, y también cómo está hablando y cómo está expresándose, ¿no? Entonces ahí está ya actores de personalidad, factores de estilo que van a existir en los políticos o que van a existir también en los famosos. Y el otro sería la parte del condicionamiento afectivo. Ya la retórica de Aristóteles tiene, no me acuerdo si está dividido en cuatro o en tres partes. Entonces una parte es para definir qué es la retórica, otra parte es para definir los géneros de la retórica, otras dos partes son para ver los argumentos de la retórica. Y si no me equivoco, en la cuarta parte, Aristóteles va a hablar de la parte emocional, de la parte afectiva. Entonces la retórica se utilizaba mucho en la política, se utilizaba mucho en los juzgados, entonces puede ser que el abogado tenga perfectamente todos los argumentos para defender o para atacar a esa persona que se quiere mandar a la cárcel, pero muchas veces Aristóteles pues también veía que podía llegar la viuda, que podía llegar la esposa diciendo pero es que yo tengo muchos hijos y mis hijos se van a quedar huérfanos y yo necesito mucho de mi marido y no necesito que lo maten, no necesito que le den una sentencia menor. Entonces también muchas veces estos factores afectivos van a influir en la manera y en el resultado de estos diferentes discursos, ¿no? Entonces muchos de los comerciales
o también muchas veces la parte de los discursos, tienen una relación afectiva, ¿no? Esta relación afectiva, esta relación emocional, este, puede que sea real o puede que sea actuada, ¿no? Creo que Galilea Montijo, en un video, salió llorando y creo que el 50% creyó que esas lágrimas eran reales y otro 50% pues dijo, todo es actuado, ¿no? No puedes estar diciendo, y que no te salga ninguna lágrima, ¿no? Entonces, el condicionamiento afectivo, el condicionamiento emocional también es importante, ¿no? En la parte del discurso. Y el último elemento sería la parte sociocognitiva. En la parte sociocognitiva tiene que ver con la manera en que aprendo, la manera en que entiendo y la manera en que interpreto esos diferentes discursos. En esto de la parte sociocognitiva, pues esto se vería mucho en la parte de la pedagogía, de qué tanto están aprendiendo los alumnos y qué los motiva, ¿no? En el caso de los niños, pues puede ser que los motiven las canciones, los juegos, láminas con color, ejercicios de pintar, entonces sociocognitivamente, cómo estoy aprendiendo, cómo estoy interpretando, y ya sea desde alumnos de primaria, alumnos de universidad, o diferentes tipos de personas que quieren aprender, ¿no? Entonces, antes, en las clases de antes escribíamos con gis, luego en las siguientes clases escribíamos con plumón, luego a lo mejor en algunos salones hay proyector y ahora estamos a través del Zoom, ¿no? Entonces, cognitivamente también cambia la manera, ¿no? Entonces creo que a veces es bien aburrido tener solamente un cuadrito y en ese cuadrito tratar de comunicar todo, ¿no? Entonces yo siempre estoy pensando cómo se moverían las letras, ¿no? Cómo se moverían las imágenes para que fuera más entretenido, pero hacer es que se muevan las imágenes, que se muevan más las letras, pues muchas veces ya depende de la tecnología y depende de invertir más tiempo para hacer estos videos. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de estos elementos que mencionamos, que sería la parte de la competencia comunicativa, en cuáles partes se divide y cuáles serían los elementos de estas cuatro partes. Entonces tendríamos las competencias lingüísticas, que sería la fonología, la léxica, la morfosintaxis, eh, principalmente, ¿no? Luego la competencia sociolingüística, que tendría que ver con esta parte de la interacción, que tiene que ver con esta parte de la competencia cultural, la competencia pragmática, que tendría que ver con la intención de los mensajes, con las implicaturas, y también algo que me faltó mencionar sería el principio de cooperación. Entonces, el que está emitiendo ese mensaje siempre quiere que se entienda. Muchas veces para que se entienda tiene que ser amable, muchas veces tiene que presentar la información con determinado tipo de tono de voz, muchas veces eh, tiene que también hacer que los receptores se involucren en aquello que está diciendo, ¿no? Entonces puede ser que se involucren mediante preguntas, que se involucren eh, haciendo más atractivo mi discurso, o puede ser que haciéndole preguntas a esas personas que están oyendo, ¿no? Y la presuposición, que muchas veces esto se aplica ya más para el caso de las conversaciones habladas, que muchas veces dan ciertas cosas por sentadas acerca de lugares, acerca de personas o acerca de acontecimientos, ¿no? Esto se ve un poco en las noticias, de que yo veo una noticia y como la guerra de Rusia, y el primer día pues no va a tener mucho contexto, y a los 4 o 5 días voy a ir teniendo más contexto de la situación política, de la situación de la guerra, y ya puede ser que en un día o 2 días yo ya pueda opinar y estas presuposiciones pasen a convertirse en determinada información para yo comprender estos diferentes hechos. Ahorita yo cuando estoy haciendo una clase, pues muchas veces tengo esta presuposición de que ya se vio a Saussure, de que un poquito ya sabemos qué es el lenguaje, qué es el habla, cuáles son las funciones de comunicación de Jacobson, que ya llevaron gramática, que ya llevaron redacción y que más o menos saben componer un texto y la parte práctica de que todos sabemos conversar
porque estamos todo el tiempo en diferentes conversaciones y que siempre todo el tiempo estamos expuestos a los diferentes medios de comunicación, donde aparecen muchos tipos de discursos, ¿no? Ya sea que veamos discursos de espectáculos, de política, de economía, que nos hablan de situaciones de superación personal, entonces tienen muchísimos conocimientos, ¿no? Y esto que les decía que es un poquito más difícil, la parte psicolingüística, que tiene que ver en que cómo aprendemos, tiene que ver con la parte emocional y relacionar a ese discurso con la personalidad de aquel que me está hablando, ¿no? Aquí ahorita que están muy de moda porque solamente se dedican a atacar, pues es bien diferente la personalidad de Broso y la personalidad de Loret de Mola, ¿no? Supuestamente Broso es un payaso, y este es un payaso creo que dice que tenebroso, y es diferente la personalidad de Loret de Mola, que sigue usando su corbatita, sigue haciendo su trajecito, y a diferencia de otros conductores que aparecen en otros canales, que ya son más informales, tanto en su manera de vestir como en su manera de hablar. Bueno, aquí tendríamos las competencias que tendríamos que utilizar dentro del discurso. La competencia pragmática, la competencia lingüística, la competencia psicolingüística y la competencia social. Estas cuatro competencias van a ser factores para yo ir analizando el discurso en estas cuatro dimensiones. Dimensión lingüística, dimensión social, dimensión sociolingüística y su dimensión pragmática, que ubica los diferentes contextos en relación con los diferentes discursos. Aquí tenemos el modelo de speaking que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, eso serían las competencias, desde que las menciona Chomsky hasta cómo las reelabora Heinz y cómo Heinz las trata de aplicar a los discursos hablados, a las conversaciones, y que también podían ser aplicadas a los discursos escritos e incluso a los discursos multimodales. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte.